apostólica, ni tu autoridad de cantante. Eso no me interesa, y créeme que eso no le interesa a tu iglesia. Y tú no estás ocupando esa autoridad pastoral, autoridad apostólica, para venirte a sentir el muy fresco y el muy fregón con los demás. Ni para decir, y es que a mí me obedecen, porque soy pastor. Y es que a mí me obedecen, porque yo soy un delegado apóstol. No. Hay mucha gente hipócrita que en el afán de querer seguir ese tipo de estigmas, lo único que hacen es esto: hacer que la gente, en primera, no quiera saber nada del evangelio, y en segunda, son hipócritas porque según ellos, yo solamente lo hago para cuidarte, pero no es cierto. Lo que pasa es que tú te sientes dueño de la gente y por eso lo tratas así. Entonces, esto es un amplio recordatorio para todos y cada uno de nosotros, que nosotros solamente venimos a ser super siervos. No venimos a hacer, oílo muy bien, no venimos a hacer jamás en la vida, no venimos a hacer más que únicamente siervos. Nada más. No venimos a hacer absolutamente otra cosa. Y si tenemos autoridad y lo que tú quieras decir es para servir a los demás. La gente, obviamente, como dice, ¿no? ¿Te obedecerá? Pues sí. Pero es una cosa de que, bueno, pues solamente recuerden, obedézcanme, porque pues, soy el pastor y pues yo les voy a pedir cosas que no, y hasta ahí. Y si te quieren obedecer, y si no, pues ni modo, porque tú no eres su dueño. Eso es lo que uno tiene que hacer. No agarrar y quererse tomar la parte de la sucesión apostólica y todo ese tipo de cosas, porque la verdad es que no es así. Y tú, querido hermano, te lo digo, y tómalo como lo quieras tomar, y oféndase quien se quiera ofender. Tú no tienes por qué andar soportando una iglesia de dictadores. Ya bastante tenemos con Kim Jong, allá en Corea. Y todavía estar en una iglesia donde, porque la pastora lo dice, porque el pastor lo dije. ¿De verdad? O sea, ¿en serio crees que Dios te mandó a eso? No, hermano. Y mira, yo no soy quien para decirte que te vayas de esa iglesia, pero sí te puedo decir que tú no tienes que tolerar esas actitudes, ni esas groserías, ni esas payasadas. Yo tengo amigos, la verdad, muy amados, que han soportado, pues, ofensas a sus hijos, ofensas hacia ellos mismos, y piensan todavía que en el amor de Dios es quedarse callados, y piensan todavía que el amor es eso, ¿no? Y los amo, de verdad los aprecio en el amor de, ni en el, bueno, en el amor de Dios, y de corazón los aprecio y los amo. Y esos amigos yo veo cómo agarran y en sus iglesias les hacen cada grosería, cada payasada, cada tontería les hacen en su iglesia. Entonces, cuando yo lo veo y veo ese tipo de cosas que les hacen en su iglesia, pues yo digo, bueno, ellos lo hacen porque lo soportan, porque pues el amor de Dios, porque pues Dios peleará. Bueno, qué bueno que tengan esa idea. Yo lo soportaría para nada. Yo no voy a soportar, porque yo no tengo, ni tú, ni yo, ni nadie tenemos por qué andar soportando eso. La palabra de Dios dice aflicciones, sí, pero aflicciones del exterior. Aflicciones del exterior. En ningún lado dice que si te están pegue y pegue con una pelota en la cara, agárrese ahí, quédate que te están dando de balonazos. Pues te quitas y ya. Obviamente en ningún lado el Señor dice que sí, aflicciones, sí, pero esas no son las aflicciones que Él dice. Una vez yo escuchaba una tontería que decían que, pues si para subir al campamento, los que no estaban dentro del campamento les tiraban piedras porque no podían aceptar el campamento, no podían entrar al campamento en el Antiguo Testamento. Y el tonto ese decía que pues dice, a ellos les tiraban piedras, no podían entrar al campamento, y hoy no nos podemos aguantar pedradas para subir al campamento de él. Eso es una tontería. Y de verdad te lo digo con el corazón, tú no tienes que soportar a un dictador, ni soportar ese tipo de iglesias. Y después Pablo cierra con una sorpresa en el versículo 14. Estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y rebosante. Entonces aquí es donde dicen que este es prácticamente uno de los primeros cierres, o si lo queremos ver, uno de los primeros engranajes donde termina y culmina la carta de los Romanos, porque es donde Pablo le está diciendo, todo esto se los escribo a ustedes, cristianos, no super cristianos, no nada, cristianos. O sea, a veces pensamos que los cristianos de aquella época eran unos cristianos con un poder tremendo y que aquellos, y la realidad es que simplemente se comportaban como cristianos.
Esa era su única fortaleza, por así decirlo. Su poder no venía de que, ay, no, es que lo que pasa es que ellos agarran y... O sea, claro, oraban, pero eso es algo que todos los cristianos tenemos que hacer. Estudiaban la Biblia, pero eso es algo que todos los cristianos tenemos que hacer. Se reunían como todos los cristianos lo tendremos que hacer. Soportaban como todos los cristianos tenemos que soportar. Y soportarnos unos a los otros entre los verdaderos cristianos, eso ya lo hablamos mucho. ¿Sí? Sobrellevar al débil sobre el fuerte y el fuerte ayudará al débil. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña una y otra vez, que esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Por eso es que cuando Pablo escribe esta carta, como te lo vuelvo a repetir, en uno de estos primeros cierres de su carta, él le deja muy en claro, esto se los escribo a gente ya madura. A gente que ya, la verdad, ya se la sabe. A gente que no me va a salir con tonterías de, ¿y el cristiano es malo si se tatúa? ¿Y el cristiano puede celebrar Navidad? Y así hay un montón de tonterías de gente que supuestamente es muy madura en el evangelio. Y cuando hacen este tipo de preguntas, la verdad, tan absurdas, te das cuenta de que no hay ninguna madurez en ellos. Hay religiosidad todavía en ellos. Hay todavía hasta, ¿cómo poderlo decir? Hasta cosas infantiles. Bueno, pues si él hace eso, ¿a ti qué? Déjalo en paz, déjalo vivir su vida. Si se tiene que tropezar, pues se tendrá que tropezar. Tú no eres la policía bíblica para que andes ahí metiendo a ver qué hacen los demás y juzgando a los demás. Ah, no, yo no los juzgo, yo solamente estoy viendo. No, los estás juzgando. Por eso es que Pablo enfoca, esta carta se la doy a gente madura, a gente que no me va a salir con tonterías. Gracias a Dios esta carta ha llegado y pues la verdad, por eso esta carta forma parte indispensable del entrenamiento y la formación de un verdadero creyente. Esta carta. Así que, de verdad, por eso les decía, nosotros debemos, con este conocimiento, poder capacitar a los demás. Y esto significa que para nosotros nuestro objetivo es gloriarnos en Cristo y en su obra a través de nosotros. Por eso es que el resto de este párrafo nos habla del método que Cristo usó para llevar a la obediencia a los gentiles. Los instrumentos que Cristo usó se describen en los versículos 18, 19 y la estrategia en los versículos 19 al 21. Y por lo tanto, los instrumentos que Cristo usó es porque no me atreveré a hablar de nada de lo que sea que Cristo ha hecho por medio de mí para llevar a los gentiles a la obediencia. Y la afirmación más general es: Cristo obtiene obediencia a través de Pablo con palabras y obras, y en otras palabras, Pablo actuó, y Cristo habló y actuó a través de Pablo. Y las obras eran milagros que Pablo realizó, y Pablo nos dice de quién era el poder de esas hazañas, por el poder de Dios. Y estas son las palabras hechas de cómo se relacionan. Y luego presentemos la relevancia para hoy, porque el Espíritu de Dios salva a las personas y las transforma en seguidores obedientes para la palabra de Dios. Y por eso es que las palabras y las obras tienen un papel muy secundario, como lo vemos en Hechos 16. Había una joven de Filipos que estaba endemoniada y causaba disturbios, de modo que el ministerio de Pablo era casi imposible. Y Pablo dice en el 18: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en este mismo momento. Y el hombre que estaba usando a la joven se enfureció y manipuló el arresto de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé fueron azotados, y el resultado fue la salvación del carcelero. O sea, todo esto que Dios permite aquí fue para que el carcelero fuera salvado. Ajá. Aquí no hubo una falla, aquí no hubo que el enemigo, ya ve que hoy en día ya no hay gente responsable. Hoy en día ya no hay gente que diga, sí, yo la regué, sí, yo no debí de haber hecho esto, no. Ahora todo le echamos la culpa al diablo, todo. Es que el enemigo me metió ese pensamiento, es que todo es la culpa del diablo. O sea, ya no hay que hacernos responsables, todo hay que echarle la culpa al chanclas, ¿no? Bueno. Todo esto que pasa, te lo vuelvo a repetir, sucedió para que el carcelero fuera salvado. Y por eso es que deberíamos de esperar las mismas confirmaciones milagrosas de nuestro testimonio el día de hoy. La respuesta es que sí, pero como Dios así lo decide. ¿Sí? Así de sencillo. Hay gente que se pone en contra de los dones espirituales. Hay gente que asegura que ya Dios ya nos sana. No sé por qué. ¿De dónde lo sacaron? Yo los animo a que de verdad dejen de estar siguiendo lo que su gallo dice, sin realmente escudriñar la Biblia y seguir lo que la Biblia dice.
Si algo en este canal, en este podcast nos hemos propuesto siempre, es que por eso siempre predicamos los libros de la Biblia. Para que el día de mañana no me digan que los chanchullé, que yo traía ganas de hablar de esto, y como decía una persona, es que traigo un rema en el corazón. No, no, no. Pues por más rema yo en el corazón que traiga, pues te hago un pequeño video o un short. Pero si la verdad, lo que estamos hablando de extraer la palabra es que literal, te traigo yo los libros de la Biblia. Así que, cuando nosotros realmente decimos lo que la Biblia dice, entendemos que Dios obrará como Él decida. Y la obra de Dios es que Él sigue, Él caminando y obrando como Él así lo decide. Eso es lo que dice la Biblia. Él nos ha dado un medio, que es el Evangelio. Y nosotros, esa es nuestra misión. Esa es nuestra palabra, eso es lo que Él... Pero así como Él le dijo una vez a uno de sus discípulos, ¿y a ti qué? Si a mí me place que Él viva hasta que yo regrese. Ay, Señor, ¿cómo que? No, literal, ¿eh? ¿A ti qué? Si a mí me place que Él viva miles de años, miles, aproximadamente esa persona hubiera vivido hasta nuestros días, aproximadamente 2000 y tantos años. ¿Por qué? Porque Cristo no ha vuelto. Y a Cristo le hubiera placido que esa persona hubiera vivido hasta el día que regresara. Así es, lo que Dios decide. Lo que Dios quiere hacer. La razón por la que decimos esto es que probablemente en la misma medida en la que los apóstoles experimentaron este poder, porque ahí era donde la iglesia era empezado. Y lo que sí tenemos que decir es que algunos cristianos esperan más milagros de los que deberían. Porque, por ejemplo, piensen que Dios nunca quiere, hay quienes piensan que Dios nunca quiere que sus hijos se enfermen, pero que los creyentes siempre deberían de estar sanados milagrosamente. Y esto contradice lo que vemos en Romanos 8:23, donde los cristianos gimen con cuerpos no redimidos. Por eso te lo vuelvo a repetir. Aquí es donde empiezan las contradicciones y dicen, pues que yo escuché esto, pero eso no está en la Biblia. Y nosotros tenemos que entender bien claramente lo que dice la palabra de Dios. Pero es que la situación aquí es que de verdad, te lo digo en serio, eso es algo que personalmente cada uno de ustedes tiene que hacer, estudiar su palabra. Porque si creen que aquí venimos y hacemos magia y todo, no, aquí no se hace magia. Aquí no se hace otra cosa, aquí simplemente es lo que la Biblia dice. Cuando uno no hace lo que la Biblia dice, sino que empieza a interpretar la Biblia como si bien se le da la gana, pues ahí empiezan los primeros problemas. Nada más. Y algunos cristianos esperan muy pocos milagros y caemos en una mentalidad naturalista que hace que el diablo y el Espíritu Santo sean casi irrelevantes. Y empezamos a dejar de mantener las cosas como Dios así lo ha hecho. Y finalmente permanezcamos cerca de Jesús y cerca de su cruz. Y habrá momentos en tu vida en los que tú necesitarás una señal y un prodigio. Y te insto a permanecer cerca de Jesús y de su cruz. Y de lo contrario, el enemigo vendrá y obviamente te va a derribar. Si tu situación nos llena de urgencia para que nuestro pueblo comprenda parte de la batalla que muchos de ellos no sienten, mi oración por todos y cada uno de ustedes es que Dios les conceda una profunda paz en su absoluta soberanía sobre todos los principados y potestades. Porque ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, porque menospreciaron la vida. Hermano, el día de hoy no hay un aviso más grande. No hay una exhortación más fuerte que se mantengan aferrados los unos a los otros. Porque esto para eso fue escrito. Aférrense, cristianos. Aférrense. Aférrate a lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que se la pasa siempre idolatrando al superpredicador. Y está bien. Yo no digo que no haya predicadores muy buenos. Yo te los he compartido muy bien aquí. Pero yo siempre, si algo te he exhortado es que esos hombres que yo admiré se distinguieron por una sola cosa. Predicaron la Biblia. Y aún así, hay posturas con las que la verdad yo no estoy de acuerdo. Porque no es lo que la Biblia dice. Por más que sean mis héroes y todo, yo no las sigo y no las acepto. Por más que sean mis héroes, porque eso no es lo que dice la Biblia. Y si hay algo que el pueblo tiene que entender, o que nosotros tenemos que hacer, es aferrarnos a lo que literal está escrito, a lo que literal allí dice.
de verdad, a lo que allí está presente, no a lo que yo quiero interpretar. Ay, es que yo interpreto que no me puedo enfermar porque dice Isaías que es esto y que quién sabe qué, y que Dios se llevó. Sí, Dios se llevó nuestras enfermedades, pero también la palabra nos enseña que Él va a permitir aflicciones para un bien mayor. La Biblia no dice también que Él nos librará, que díganle al justo que Él le irá bien, sí, pero también nos enseña por un lado que exactamente, que ciertamente Dios nos librará de las aflicciones, Dios nos librará de los problemas, pero nosotros no podemos hacer una doctrina de que nunca jamás vamos a tener problemas. En la vida podemos decir eso, jamás. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, escrito también está, que Dios permitirá aflicciones para un bien mayor. Sí, así que no, cuidado de hacerte doctrinas que no dice la Biblia, de interpretarlas como bien se te da la gana, porque si ciertamente, te lo vuelvo a repetir, por un lado dice una cosa, por un lado también dice otra cosa, y es ahí cuando se interpreta perfectamente. Pero si nosotros empezamos a decir, no, es que yo no me voy a enfermar, porque Isaías dice que yo nunca me tengo que enfermar, o la Biblia dice en el Salmo 91 que Él me librará y que yo no voy a pasar por problemas y que aquí y que mi rostro no será avergonzado. Entonces, ¿qué pasó cuando el rostro de Esteban no solamente fue avergonzado, sino que fue muerto? No, es que tu rostro no será avergonzado. Entonces, ¿qué pasó cuando Pablo fue avergonzado y golpeado y tratado como un estúpido? Es que tu rostro no será avergonzado. ¿Y qué pasa con los miles de cristianos que son tratados como estúpidos por creer en la creencia cristiana? ¿Qué pasa? Pues que simplemente la palabra de Dios también nos enseña que Dios permitirá esas cosas para un bien mayor. Así de sencillo. Él no dice nunca te vas a enfermar. Y Él no dice, no, aquí no estoy a favor de las enfermedades. No, tú dirás lo que tú quieras. Pero la Biblia también enseña lo que realmente es. Y la Biblia enseña claramente las cosas. Pero es nuestro trabajo seguirlas y entenderlas. Y aferrarnos a lo que allí está escrito. Estamos sosteniendo las cuerdas de Dios y Él nos ama. Sujetémonos los unos a los otros y bajemos por los acantilados donde la gente no conoce a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ciertamente, en primer lugar, en este capítulo vimos que nosotros tenemos que soportarnos a nosotros mismos. Posteriormente tenemos nosotros que llevar este evangelio a todo el mundo y gloriarnos unos con los otros en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y gloriarnos porque Dios traerá su iglesia y gloriarnos por la iglesia que Dios nos dio. Pero también, ahora simplemente Pablo dice, ahora aférrense a esto. Aférrense a esto. Ese es el mensaje concluyente de nuestro sermón. Aférrense a la verdad. Aférrate a lo que está escrito. El día de hoy, hermano mío, no tienes más que aferrarte a tu único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo. El día de hoy no tienes ningún camino más que Cristo. Yo conozco gente que conoce la Biblia de cabo a rabo. Hay gente que puede agarrar la Biblia, hojearla y darle al versículo. Yo no tengo esa habilidad. Y de paso te digo que no importa si la tienes o no la tienes, ¿sí? No creas que eres un buen que eres un más grande cristiano o que todos los cristianos lo tienen que hacer, así como un disque cristiano cuando me decía, no, es que todos los cristianos tenemos que conocerla. Es que tenemos que saber 10 preguntas de cada libro. Es mentira. Esas son capacidades mentales de cada quien y adelante. Pero la realidad es que así tenía esa habilidad. Pero él no cree en la Biblia. Y de nada te va a servir si tú dominas la Biblia, si tú dominas lo que sea, si el día de hoy Jesucristo no está en tu vida. Si el día de hoy tú no te rindes a Jesucristo, de nada te va a servir. Todos los días nos rendimos, pero quizá el día de hoy tú estás sin Cristo y es el momento de que tú corras a esa cruz y de que así como lo hicieron los romanos, así como lo hicieron los padres de la iglesia, los reformadores y los verdaderos cristianos, tú te aferres a la cruz de Cristo.